durante este día, porque hemos sentido la presencia de tus ángeles con nosotros. Te damos gracias por habernos traído a este lugar con tu protección. Y pedimos ahora que esa presencia de tu Santo Espíritu continúe manifestándose en este lugar. Señor, ayúdanos a entender los eventos que están sucediendo en el mundo y que pronto estallarán en una gran crisis final. Ayúdanos, Señor, a comprender cómo pasar por este tiempo victoriosamente. Gracias te damos de antemano por escuchar nuestra oración y por responderla, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay diferentes formas de analizar los eventos finales que van a suceder en este planeta. Generalmente, como adventistas, cuando hablamos de eventos finales, los eventos que van a suceder inmediatamente antes que Cristo venga, tenemos la tendencia a estudiar este tema desde la perspectiva de los libros de Daniel y Apocalipsis. Ahora, ciertamente, estos libros presentan de una forma clara la secuencia de eventos finales. Sin embargo, yo he descubierto que hay diferentes formas en la Biblia de estudiar este tema de los eventos finales. Otra forma que yo he descubierto que presenta claramente los eventos finales es estudiando especialmente los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. En la serie que se titula Descubriendo los secretos de Génesis, yo paso particularmente en las primeras 12 presentaciones cómo se pueden entender los eventos finales a la luz del libro de Génesis. Pero hay una tercera forma que yo he descubierto en que podemos estudiar los eventos finales, y es estudiando los eventos finales de la vida de Jesús. ¿Sabían ustedes que nosotros podemos entender cabalmente lo que le espera al pueblo de Dios estudiando los evangelios? Generalmente pensamos, bueno, podemos entender eventos finales si entendemos Daniel y Apocalipsis. Ahora hemos descubierto que podemos entender eventos finales si comprendemos también el libro de Génesis. Pero ¿a quién se le ocurre la idea de estudiar eventos finales viendo los eventos finales de la vida de Jesús como se encuentran en los evangelios? Lo interesante es que yo he descubierto en un estudio que he estado haciendo durante los últimos 3 meses que todo lo que le espera al pueblo de Dios en los últimos días ya lo experimentó Jesús. Toda la secuencia de eventos por los cuales vamos a pasar nosotros, ya el Señor Jesucristo pasó por esos eventos de antemano. Y si nosotros entendemos los eventos finales de la vida de Jesús, nosotros vamos a entender también los eventos finales por los cuales tendremos que pasar nosotros como pueblo de Dios. Así que nuestro tema de esta noche y nuestro tema de mañana en la noche, vamos a analizar los eventos finales desde la perspectiva de la experiencia de Jesús como se haya relatado en los evangelios. Ahora, posiblemente alguien se esté preguntando, ¿será posible que todos los eventos finales, los eventos principales, se encuentran claramente delineados en los evangelios? Yo creo que vamos a quedar maravillados, como yo quedé al estudiar este tema, al ver cómo se hayan trazado todos los eventos finales, todos los eventos principales que van a suceder en el tiempo del fin, entendiendo la historia de Jesús, particularmente las últimas escenas de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, esta noche vamos a analizar la experiencia de Jesús en los evangelios. No vamos a comentar mucho sobre nuestros eventos finales, pero mañana en la noche yo les voy a mostrar, usando el conflicto de los siglos y usando el libro de Apocalipsis, cómo nosotros vamos a pasar por las mismas escenas por las cuales pasó Jesús en los evangelios. Es una forma muy interesante de estudiar eventos finales y nos ayuda porque cuando vemos que Jesús pasó por esos eventos y ganó la victoria y está ahora en el cielo, nosotros también podemos tener la certeza de que cuando pasemos por esos eventos finales,
Si tenemos el mismo secreto que tuvo Jesús, pasaremos victoriosos y terminaremos también en el cielo, a donde se encuentra Jesús ahora. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Y espero que no tengan ningún apuro esta noche, porque no quiero correr contra el reloj. Tenemos un material muy importante que estudiar esta noche y no sé cuánta cantidad de tiempo pueda yo tomar, pero ustedes saben que yo nada más voy a estar aquí 3 días más después de hoy, y entonces ya se libran de mí y ya no tienen que quedarse hasta las 9:30 más en la iglesia. Noten lo que dice en Lucas el capítulo 4 y el versículo 16. Aquí está hablando del inicio del ministerio del Señor Jesucristo, al comienzo de su ministerio, cuando es bautizado. Recién ha sido bautizado. ¿Y qué fue derramado sobre Jesús cuando se bautizó? El poder del Espíritu Santo. Ustedes saben, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús. Y luego noten lo que Jesús declara en el versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue levado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde está escrito. Noten, el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Fue ungido Jesús con el Espíritu Santo para cumplir su obra de predicación? ¿Predicaba Jesús la palabra del Señor con el poder del Espíritu Santo? ¿Traía la palabra de Dios convicción en los corazones de los que le escuchaban? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús tenía en su vida el poder del Espíritu Santo. Note lo que sigue diciendo el versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. Noten que fue ungido con el Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar. Otra palabra para eso sería anunciar, proclamar, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. El primer punto que quiero que notemos es que el Señor Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Y como resultado del ungimiento del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo proclamó la palabra de Dios ¿con qué? Con poder. Proclamó la verdad de Dios con poder. Ahora, ¿saben ustedes que esto empezó a poner en problemas a Jesús? Noten lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. No todos estaban contentos con el mensaje de Jesús. Ustedes saben que cuando Jesús proclamó este mensaje, le seguían las muchedumbres, ¿sí o no? Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 4 y el versículo 25, para que ustedes vean cuál fue el fruto de la predicación de Jesús. Dice en el capítulo 4 de San Mateo y el versículo 25, y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. La Biblia dice que miles de personas, judíos, no judíos, no solo dice aquí de Jerusalén, sino que dice de Galilea, de Decápolis, de Judea, de la otra parte del Jordán, que sería lo que hoy en día es Jordania, Siria. Cuando escucharon el poder del mensaje de Jesús, empezaron a seguir a Jesús con entusiasmo. Es más, los mismos dirigentes judíos, si ustedes leen Juan 12 y el versículo 19, nos dice que los dirigentes estaban muy molestos con lo que estaba sucediendo en respuesta al mensaje de Jesús. Noten lo que dice el versículo 19. Mas los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va tras de él.
Pregunto, ¿el mensaje de Jesús tuvo poder? Muchedumbres y multitudes de todas las naciones aceptaban el mensaje de Jesús. Claro que sí, pero eso le trajo a Jesús problemas. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 7, Mateo el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Mateo 7 y el versículo 28 y el versículo 29. Y luego vamos a ver el contexto, lo que viene inmediatamente antes. Dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. ¿Por qué creen ustedes que la gente se admiraba de la doctrina y la enseñanza de Jesús? Noten lo que sigue diciendo en el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué cosa? Autoridad. Y luego agrega, y no como los escribas. Ahora yo pregunto, ¿qué le dio poder a la enseñanza de Jesús? El poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué predicaba Cristo? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta el número de veces en los evangelios que cuando la gente le preguntaba a Jesús algo, Jesús decía que está escrito. ¿No habéis leído? ¿Desconocéis las Escrituras y el poder de Dios? ¿Con qué respondía Jesús las preguntas y con qué enseñaba Jesús? Con la palabra de Dios. A través de todos los evangelios se encuentra que Jesús enseñaba con el poder del Espíritu Santo y tenía autoridad porque predicaba la palabra de Dios. ¿Qué autoridad usaban los escribas? La tradición, exactamente. En unos momentos vamos a comprobar esto. Ahora, noten el contexto. Antes de estos dos versículos de Mateo 7, tenemos nosotros una parábola de Jesús que ilustra cómo enseñaba Jesús y cómo enseñaban los escribas. Noten lo que dice en Mateo 7 y empezando en el versículo 24. ¿Quién no conoce estas palabras de Jesús? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Qué representa el hombre que construyó su casa sobre la peña? El que oye las palabras de Jesús y ¿qué? Y las hace. Versículo 25, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y luego noten el versículo 26, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su qué, y fue grande su ruina. Déjenme preguntarles, ¿por qué el mensaje de Jesús tenía poder? Porque Jesús cuando hablaba por la autoridad de la palabra de Dios, y eso es lo que significa edificar sobre la roca. Pero ¿sobre qué edificaban los escribas, los dirigentes judíos? Sobre la arena de las tradiciones humanas. Y por esa razón la gente cuando escuchaba la palabra seguían muchedumbres a Jesús y los escribas tenían muy pocas personas que les estaban siguiendo. Ahora yo quisiera que ustedes noten que Jesús, como resultado de predicar la palabra de Dios, empezó a tener serios problemas. ¿Saben lo que es aterrador? Habían muchas sectas y denominaciones religiosas en los días de Cristo. Todos decían ser judíos. Pero entre los judíos, entre todos los que reclamaban ser judíos y profesaban ser judíos, habían diferentes denominaciones religiosas. Habían los saduceos, habían los fariseos, habían los escribas, habían los esenios, los herodianos, los celotes, todos eran judíos, pero cada una de estas sectas o denominaciones religiosas tenían diferentes enseñanzas, aunque profesaban ser todos judíos. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes fueron los peores enemigos de Jesús
¿Era la gente de afuera o la misma gente de él? ¿Me están escuchando o no? ¿Los enemigos de Jesús eran los árabes? ¿Los enemigos de Jesús eran los chinos? ¿Los enemigos de Jesús eran los rusos? No. Los enemigos que odiaban a Jesús eran las mismas denominaciones religiosas que profesaban ser judías como Jesús. Los peores enemigos de Jesús eran religiosos, no ateos. Yo no sé si ustedes consideran eso aterrador. Yo considero eso aterrador. Porque según vamos a ver mañana en la noche, los peores enemigos del remanente final de Dios serán los mismos que profesan ser cristianos. Y me estoy adelantando ahora. Y el punto de conflicto va a ser el mismo punto de conflicto que existía en los días de Jesús. Muchedumbres van a escuchar el mensaje de Dios, impartido por el poder del Espíritu Santo. La palabra sin adulterar, la palabra clara, limpia de Dios. Muchedumbres saldrán de Babilonia, aceptarán el mensaje y como resultado los líderes de Babilonia se van a levantar contra el mensaje. Ahora yo quisiera que ustedes vean conmigo cuál era el problema más detalladamente. Vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, el capítulo 7. Ustedes recuerdan que en el libro de Apocalipsis nos dice que el conflicto final va a ser con respecto a dos puntos: los mandamientos de Dios y la adoración, ¿sí o no? ¿Son esos los dos puntos de contención? ¿Recuerdan que Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios? Y el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, caerá sobre ellos la ira de Dios. Es decir, el conflicto final será sobre la obediencia a Dios y la adoración a Dios. Yo pregunto, ¿era esa la misma controversia entre Cristo y los fariseos? Noten lo que dice en Marcos el capítulo 7 y el versículo 1. El problema es que los judíos en el tiempo de Jesús se guiaban por las tradiciones de los hombres y no por la palabra de Dios. Note lo que dice en Marcos 7:1. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Ahora, no significa que no se habían lavado las manos antes de comer, sino que los judíos habían dejado entrar en su religión tradiciones de que tenían que lavarse varias veces las manos antes de comer y durante el tiempo que estaban comiendo y después de comer, o si no quedaban ceremonialmente contaminados. Y por lo tanto los fariseos y los escribas vienen y dicen: ¿por qué hay algunos de tus discípulos que no se lavan las manos como debe ser, como dice la tradición? Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, no dice la palabra de Dios, dice la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? ¿Qué era lo que enseñaban los fariseos y los escribas? Tradiciones humanas. ¿Querían ellos que Jesús y sus discípulos vivieran por sus tradiciones humanas? Claro que sí. Y recuerden que estos son los que profesan servir a Dios. Es la nación judía, la nación escogida de Dios, que están diciendo esto. Y luego noten cómo Jesús responde a este problema. Versículo 6. Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y ahora note lo que dice el versículo 7. Y en realidad
hay una traducción mejor que esta que está aquí. Dice en el versículo 7, y en vano me honran. En realidad es la palabra griega, en vano me adoran. En inglés, por ejemplo, la versión en inglés dice, in vain do they worship me. Dice, y en vano me honran o me adoran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Déjame preguntarles, cuando usted enseña mandamientos de hombres, ¿al mismo tiempo enseña usted falsa adoración? Sí, señor. Cuando usted dice que tiene que guardar mandamientos de hombres, automáticamente usted está diciéndole a la gente que tiene que practicar falsa adoración, porque le está rindiendo homenaje a lo que enseña el hombre en vez de rendirle homenaje a lo que enseña Dios. ¿Me están entendiendo? Ahora, noten lo que sigue diciendo Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres? Fíjense, que adorar a Dios y seguir tradiciones humanas es adorar a Dios en vano. Es adorar a Dios falsamente cuando usted enseña doctrinas de hombres y espera que la gente guarde las doctrinas de los hombres. Ahora, ¿a qué mandamientos se refería Jesús cuando dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres? ¿A qué mandamientos se refería Jesús? Escuchen, a los 10 mandamientos. ¿Cómo dice? Entonces, ¿las tradiciones de ellos estaban anulando los 10 mandamientos? ¿Las tradiciones de ellos llevaban a la gente a adorar falsamente a Dios? Eso es lo que está diciendo Jesús. Los dos puntos de contención son desobediencia a la ley de Dios por seguir sus tradiciones y falsa adoración por seguir enseñanzas de hombres. Yo quiero comprobarles que Jesús, cuando dice ustedes están guardando mandamientos de hombres, está hablando de la ley, de los 10 mandamientos. Ahora Jesús va a dar un ejemplo, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, ahora va a hablar de uno de los mandamientos a los cuales se refiere. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Yo pregunto, ¿este conflicto es entre los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres? ¿Quiénes son los que están siguiendo las tradiciones de los hombres? Los ateos, los hindúes y los budistas. No, ¿quiénes son? El pueblo profeso de Dios. Y es más, escuchen bien, no solo son los que profesan a Dios que están siguiendo tradiciones en vez de los mandamientos de Dios. No son solo el pueblo que profesa servir a Dios, que está practicando falsa adoración y no está adorando en verdad a Dios, sino que especialmente los pastores de las denominaciones religiosas son los que le enseñan estas cosas al pueblo. Porque empezó diciendo que vinieron a él los escribas y los fariseos, que eran los dirigentes de Israel. Es decir, los pastores de aquella época son los que están enseñando falsas tradiciones y falsa adoración, siguiendo lo que dicen los hombres en vez de seguir lo que dice Dios. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento es al que se refiere Jesús? Sigamos leyendo. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Yo pregunto, cuando el hombre guarda la tradición, ¿está invalidando los mandamientos de Dios? Sí, Señor. Y por eso Jesús tenía autoridad, porque predicaba los mandamientos de Dios, mientras que ellos predicaban las tradiciones de los hombres. Así que dice Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahora va a decir a cuál mandamiento se refiere. Jesús está hablando de los 10 mandamientos. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál mandamiento es ese? El quinto. Así que cuando Jesús le dice, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por guardar la tradición, está hablando Jesús de invalidar los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Sí, de eso está hablando. La tradición invalida los 10 mandamientos, dice Jesús. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre,
al padre o a la madre es corbán, quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ahora, ¿qué quiere decir corbán? Déjenme explicarles qué era el corbán. Era una tradición que había entrado en la nación judía, donde un hijo que tenía muchas posesiones, que debía usar esas posesiones para cuidar de sus padres, podía ir al templo y podía hacer una declaración bajo juramento y decir, todo lo que yo tengo es corbán. Sencillamente estaba diciendo que todo lo que él tenía algún día lo iba a dar al templo. Cuando él se muriera, todo iba a ser posesión del templo, pero él podía seguir usándolo mientras viviera. No podía darle un ápice a sus padres para ayudarlos, porque él podía usarlo mientras estaba vivo, pero todo lo que tenía era dedicado al templo. Es decir, ignoraba las necesidades de sus padres, declarando que sus propiedades eran corbán, estaban dedicadas al templo. Jesús le dice, la ley de corbán que ustedes tienen, que no es bíblica, que se basa en la tradición, anula el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Su tradición anula el mandamiento de Dios. Déjenme darles un par de ejemplos más para que ustedes vean que el conflicto es entre los que profesan ser el pueblo de Dios, que están siguiendo tradiciones humanas y practicando falsa adoración, y Jesús, quien de verdad sirve a Dios y sigue los mandamientos de Dios y adora a Dios como Dios ha mandado. Déjenme darles un par de ejemplos más. Vayan conmigo a Juan 18 y el versículo 28. Juan 18 y el versículo 28. Aquí se encuentra Jesús a punto de ser llevado ante Pilato. Y ustedes saben que cuando Jesús fue llevado ante Pilato fue en la época de la Pascua. Ahora noten esto, versículo 28. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, porque ellos tenían una tradición que era que antes de comer la Pascua, ellos no podían entrar en contacto ni por un instante con un gentil. Y el pretorio estaba lleno de Pilato y de los soldados romanos, etcétera. Así que si ellos entraban allí, se iban a contaminar ceremonialmente por sus propias leyes y entonces no iban a poder comer la Pascua. Pero ¿saben lo que es interesante? Que ya para este tiempo han hecho planes de matar a Jesús. Fíjense que lo que quiso decir Jesús, que se tragan el camello y cuelan el mosquito. Les está diciendo, ustedes no entran allá porque se contaminan ceremonialmente y no pueden celebrar la Pascua, pero al mismo tiempo ustedes están quebrantando el mandamiento que dice no matarás, porque están tramando matarme. Anulando el mandamiento de Dios por seguir su tradición. Déjenme darles otro ejemplo. ¿Saben ustedes sobre qué tenía Jesús el mayor conflicto con aquellas personas, con los dirigentes judíos, con los pastores y con las muchedumbres que seguían los pastores? ¿Saben ustedes cuál era el punto más grande de contención? La doctrina sobre la que peleaban más de todas. No, esa era una. El sábado. ¿Han notado ustedes el número de veces? Y este es un tópico que no voy a poder hablar sobre todos los conflictos sabáticos de Jesús, porque son demasiadas referencias. Pero ¿han notado ustedes la cantidad de veces que Jesús escogió sanar gente en sábado? ¿Y saben algo? A los que sanó Jesús no era gente que estaba grave y que había que sanarlos o se iban a morir. Imagínense, sana a un paralítico que ha estado paralizado 38 años. ¿Cuál hubiera sido el problema en esperar hasta la puesta del sol? Sana a un ciego de nacimiento. ¿Se hubiera muerto ese ciego si se espera hasta la puesta del sol? Sana a una mujer que había estado doblada por 18 años. Sana a un hombre que tenía una mano seca. Esperar hasta la puesta del sol no había ningún problema. Todos los milagros que hizo Jesús en sábado eran casos crónicos, no eran casos de emergencia.
Es decir, el Señor Jesucristo, a propósito, adrede, escogió el sábado para sanar a la gente. Y algunos dicen, bueno, Jesús, al sanar el sábado, quebrantó el sábado, desobedeció el mandamiento del sábado. Escuchen bien lo que voy a decir. Jesús no desobedeció el mandamiento bíblico del sábado. Muéstrenme ustedes un lugar en la Biblia donde dice que no se puede sanar en sábado, fuera de lo que decían los fariseos. Si ustedes van a Isaías 58, van a encontrar que nos dice que el sábado es un día para alimentar a los hambrientos, para visitar a los encarcelados, para librar a los que son esclavos, para visitar a los enfermos. Es decir, la palabra de Dios dice que es lícito hacer eso el sábado. Es más, si usted no lo hace el sábado, está quebrantando el sábado. Entonces yo pregunto, ¿qué sábado quebrantó Jesús? Sí quebrantó uno. Él quebrantó el sábado de los fariseos. Escuchen lo que voy a decir. El sábado de los fariseos no era el sábado de la Biblia. Era un sábado basado en la tradición, ¿sí o no? Todas las reglas, las normas que ellos tenían, que le habían puesto al sábado, no eran bíblicas, sino que eran su creación. Es decir, que ellos estaban enseñando un falso sábado, un sábado espurio, un sábado basado en la tradición. ¿Y qué hubiera sucedido si Jesús hubiera obedecido ese sábado? Si dice, yo no voy a sanar, yo voy a obedecer el sábado que hicieron los fariseos y los escribas. ¿Qué hubiera estado haciendo Jesús? Hubiera estado siguiendo la tradición de los hombres y quebrantando el mandamiento del sábado al no sanar a la gente. ¿Estaban anulando el sábado bíblico por sus tradiciones conectadas con el sábado? Claro que sí. Yo pregunto, en los últimos días la controversia va a tener que ver con un sábado verdadero y otro sábado falso. Un sábado basado en la tradición y un sábado basado en la Biblia, ¿qué les parece? ¿Sí o no? ¿Va a ser esa la controversia? Y cuando se sigue un sábado falso que se basa en la tradición, ¿es eso falsa adoración? Claro que sí, porque se están obedeciendo mandamientos de hombres en vez de obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, los evangelios también nos dicen que Jesús constantemente fue asediado y acechado y espiado por los dirigentes religiosos de su época, porque estaban buscando alguna forma de acusarlo para destruirlo. Es decir, constantemente había gente siguiendo sus pasos para ver si enseñaba algo contra la tradición aceptada por los dirigentes y por el pueblo. Noten lo que dice, por ejemplo, en el Evangelio según Lucas, el capítulo 6 y el versículo 7. Lucas, el capítulo 6 y el versículo 7. Dice aquí, y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado. Ellos iban a ver si él iba a desobedecer sus tradiciones, si iban a desobedecer su sábado, y lo iban a saber para poder hacer ¿qué cosa? Para condenarlo y acusarlo. Note lo que dice en Lucas el capítulo 14 y el versículo 1. Lucas el capítulo 14 y el versículo 1. Dice, y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, ellos ¿qué? Ahí está otra vez, ellos le acechaban. Note lo que dice en Lucas el capítulo 20 y el versículo 20. Dice, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que es andar por allí y todo el tiempo tener que cuidar lo que uno está diciendo porque sabe que hay espías que están viendo cada paso y escuchando cada palabra para tratar de atraparlo porque no está de acuerdo con sus enseñanzas y sus tradiciones? Noten lo que dice en Juan 11 y el versículo 57. ¿Saben ustedes que hasta muchos de los dirigentes querían creer en él? Noten lo que dice Juan 11 y el versículo 57. Declara lo siguiente. Y los pontífices y los fariseos,
habían dado mandamiento. ¿Quiénes habían dado mandamiento? ¿Quiénes eran los pontífices? Los pontífices eran los sacerdotes. Y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase para que ¿qué? Para que le prendieran. ¿Creen ustedes que eso mismo va a pasar con el pueblo de Dios en los días del fin? ¿Y quiénes son los que van a espiar al pueblo de Dios? Los ateos. Los que no creen en Dios. No, Señor. No los de afuera, sino los de adentro. Como ellos no podían responder a los argumentos de Jesús, tuvieron que recurrir a planes para destruirlo o para matarlo. Ahora es interesante notar cómo ellos lograron que se diera un decreto de muerte contra Jesús. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 11 y el versículo 49 y 50. ¿Saben ustedes quién fue el que dio el decreto de muerte contra Jesús? Note lo que dice Juan, el capítulo 11 y el versículo 49. 11, 49. Y el versículo 50 dice, y Caifás. ¿Quién? Caifás. ¿Quién era Caifás? ¿El quién? Entonces, ¿quién dio el decreto de muerte? Al final de la historia no va a haber un sumo pontífice que va a querer dar el decreto de muerte. ¿Dicen eso las profecías? Note lo que dice en el versículo 49 y 50. Dice, y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación, ¿qué? Toda la nación se pierda. Nota lo que dice Juan 18, 13 y 14 sobre este mismo punto. Juan 18 y el versículo 13 y 14 dice, cuando Jesús ya es llevado ante el tribunal, dice, y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y ahora escuchen el versículo 14. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. ¿Quién fue el que dio el decreto de muerte? El sumo pontífice. Pero ahora yo quiero que ustedes escuchen esto. Los judíos no podían de por ellos mismos dar un decreto de muerte. La iglesia de aquellos días, la nación judía, los que profesaban adorar a Dios, querían destruir a Jesús, porque predicaba la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, rechazaba la tradición humana y predicaba la verdadera adoración. Ellos querían deshacerse de Jesús, pero el problema es que ellos no tenían la autoridad de por sí mismos para destruir a Cristo. Así que, ¿qué fue lo que ellos tuvieron que hacer? Tuvieron que aferrarse del poder civil. Tuvieron que aliarse con el gobierno, con el Estado. Yo pregunto, ¿hubo una unión entre iglesia y Estado para destruir a Cristo? Sí, Señor. Y no crean que lo que estamos hablando, dice, bueno, todo eso fue Jesús, ¿qué tiene que ver con nosotros? No se pierdan mañana, porque mañana vamos a Apocalipsis y vamos a pintar este mismo panorama. Pero vamos a ver que no va a pasar con Jesús, sino con el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Lo que pasó con la cabeza le va a pasar a su cuerpo. Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 18 y el versículo 30 y el versículo 31. Juan 18 y el versículo 30 y 31. Aquí los dirigentes judíos están hablando con Pilato y dicen, respondieron y dijéronle, si este no fuera malhechor,
Fíjense que acusan a Jesús de ser malhechor. Yo pregunto, ¿Jesús estaba guardando los mandamientos de Dios? ¿Estaba adorando correctamente? Entonces, ¿por qué su propio pueblo y los pastores de su propio pueblo se levantan para condenarlo como malhechor, cuando no era malhechor? Yo pregunto, ¿en los últimos días el pueblo de Dios va a ser acusado de ser malhechores? Claro que sí. Ahora, sigue diciendo, versículo 30, respondieron y dijeronle, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Quién le entregó a Jesús al poder civil? El poder religioso. Yo pregunto, ¿los romanos querían destruir a Jesús? Solamente destruyeron a Jesús porque el poder civil se volvió un instrumento en las manos de la iglesia de aquellos tiempos. Versículo 31. Díceles entonces Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Ahora paremos un momentico allí. ¿Saben ustedes que los 10 mandamientos están divididos en dos partes? Los 10 mandamientos fueron dados en 2 tablas. ¿Es así o no es así? La primera tabla son los primeros 4 mandamientos y la segunda tabla son los últimos 6. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro deber para con Dios, nuestro deber vertical con Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso tiene que ver con mi relación con Dios. El segundo mandamiento dice, no te hagas imagen de Dios. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento dice que debemos guardar el santo día de Dios. Es decir, la primera tabla de la ley tiene que ver con mi responsabilidad de amor para con Dios. Mientras que los últimos 6 mandamientos tienen que ver con mi responsabilidad para con mis semejantes, para con mi prójimo, para con los otros seres humanos que están en el mundo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuáles mandamientos especialmente se le acusó a Jesús de quebrantar? ¿Saben que no se le acusó ni una vez de quebrantar ninguno de los últimos 6? Cada vez que se acusó a Jesús, se le acusó de quebrantar alguno de los primeros 4 mandamientos. Por ejemplo, en Marcos 2:7, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, al paralítico, dice, te habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo están acusando de quebrantar el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Juan 10, Jesús dice, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Qué mala obra he hecho? Ellos dicen, no te vamos a apedrear por una buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces ¿quién? Te haces Dios. ¿Fue Jesús acusado de quebrantar el sábado? Cuarto mandamiento. Inclusive los judíos condenaron a Jesús diciendo que él decía que era un rey. Se estaba colocando, en otras palabras, en lugar de Dios. Ahora, escuchen lo que voy a decir. El gobierno no tiene ningún derecho de meterse con los primeros 4 mandamientos. Si yo quiero guardar el miércoles, el gobierno tiene que dejarme guardar el miércoles. Si yo no quiero guardar ningún día, el gobierno tiene que dejarme no guardar ningún día. Si yo quiero adorar este púlpito, el gobierno tiene que dejarme adorar este púlpito. Si yo quiero inclusive usar el nombre de Dios en vano, inclusive usarlo mal, el gobierno no puede decir absolutamente nada, porque los primeros 4 mandamientos nada tienen que ver con el gobierno, es mi relación con Dios, mi conciencia con Dios. El gobierno lo que tiene que hacer es preservar el orden civil, asegurarse de que no matemos, de que no adulteremos, de que no hablemos falso testimonio, de que no robemos. Es decir, el gobierno tiene que ver con la segunda tabla, mientras que Dios tiene que ver con la primera. Pilato dice, esto nada tiene que ver conmigo, si él ha quebrantado la ley de ustedes en cuanto a su relación con Dios, ese es asunto de ustedes, eso es religión. Pero ¿sabe lo que es interesante en el caso de Jesús? En el caso de Jesús, aunque se le acusó de quebrantar la primera tabla de la ley, ellos van al gobierno para que el gobierno lo castigue,
por quebrantar los mandamientos que tiene que ver con su deber para con Dios. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que Pilato entendía que él no tenía nada que ver con esa tabla de la ley? El mismo Pilato tenía más sabiduría que ellos. Note lo que dice. Note lo que dice, hermanos y hermanas. Pilato dice, esto nada tiene que ver conmigo. Si él ha quebrantado la ley de ustedes en cuanto a su relación con Dios, ese es asunto de ustedes, eso es religioso, eso nada tiene que ver con el poder civil. Note lo que dice en el capítulo 18 y el versículo 30 y 31. Dice lo siguiente: respondieron y dijéronle, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Díceles entonces Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Es decir, esto no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver con la ley de ustedes. Y note lo que ellos dicen. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Yo pregunto algo. Si yo hoy en día quebrantara el domingo como día de reposo, o sea, no observo el día domingo como día de reposo, eso ofendería a algunos cristianos. Por ejemplo, porque los luteranos, por ejemplo, guardan el domingo. ¿Podría la iglesia luterana sacarme aquí al frente a la calle y apedrearme? ¿Tendrían ellos el poder y la autoridad para hacer eso? No. ¿Quién es el único que tendría la autoridad? Solo el gobierno. Esta es la situación de los judíos. Ellos no podían. Y sin embargo ellos saben que como ellos no pueden, la única forma que lo pueden lograr es entregando a Jesús al poder civil. ¿Es así o no es así? Es más, ustedes recuerdan cuando vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Recuerdan? Es lícito dar tributo a César. Saben que ellos querían entrampar a Jesús. Porque si Jesús decía, sí es lícito, entonces ellos, los dirigentes, sabían que el pueblo se iba a enojar porque los judíos no querían darle tributo a César. Odiaban a los publicanos porque cobraban impuestos para Roma. Así que si Jesús decía, sí es lícito, entonces sabían que se iba a poner todo bravo todo el pueblo con Jesús. Pero si Jesús decía, no es lícito dar impuestos a César, entonces unos pocos días más adelante iban a poder decir, César, nosotros escuchamos a Jesús decir que no se le debe pagar impuestos a Roma. Y allí sí César hubiera tenido que hacer con Jesús. Pero Jesús dio una respuesta, como siempre, que se podía entender de más de una manera. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, dale la tabla que es de Dios a Dios y la tabla de la ley a César que es de César. Pero no podía poner el dedo en Jesús y decir, mire, dijo que no hay que pagar. Dijo, sí hay que pagar y también no. Eso es lo que los frustraba. Porque Jesús daba respuesta que ellos sabían lo que quería decir, pero no podían acusarlo abiertamente. Ahora quiero que noten lo que dice en Juan 18 y el versículo 37 y 38. Juan 18 y el versículo 37 y 38. Díjole entonces Pilato, luego, ¿rey eres tú? Pregunta, ¿tú eres un rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora yo pregunto, ¿Jesús dijo que era rey? Noten el versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Tenía Jesús reino? Sí, claro que sí. ¿Entendió Pilato qué clase de reino estaba hablando Jesús? Yo creo que sí. ¿Y saben por qué? Porque si Pilato hubiera pensado que Jesús estaba diciendo que su reino era aquí en este mundo, lo hubiera condenado por sedición contra el gobierno romano. Pero Pilato, después de que Jesús dice, sí, yo soy rey, pero no de este mundo,
Note lo que dice Pilato en el capítulo 19 y el versículo 4. Entonces Pilato salió fuera otra vez y díjoles: he aquí, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hay en él. Es decir, en cuanto a la ley de César, este hombre es inocente. Versículo 6. Y como le dieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él ¿qué? Crimen. Déjenme preguntarles de esto. ¿Pilato condenó a un hombre inocente? ¿Condenó Pilato a un hombre inocente? Él mismo lo dijo. Yo no he hallado falta en este hombre. El gobierno condenó a un hombre inocente. ¿Jesús pudo depender de la protección de las leyes de los hombres? ¿Pudo Jesús depender y confiar en las leyes de los hombres para su protección? No. Las leyes de los hombres lo desampararon. Y respondieronle los judíos: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Y qué está pensando Pilato? Bueno, sí, por la ley de ustedes debe morir, pero por la ley mía no. Ahora, si Pilato piensa así, que no debe morir por la ley de él, entonces ¿por qué fue que Pilato decidió de todas maneras permitir que Jesús muriera y que sus soldados mataran a Jesús? Sí, Señor. Por conveniencia política. Por temor a perder su ¿qué? Su posición. Noten el versículo 8. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más ¿qué? Más miedo. Y luego, si ustedes siguen leyendo, Pilato se empieza a asustar más y más, porque la gente, la turba, la muchedumbre dice: mira, si tú libras a este hombre, tú no eres amigo de César. Y Pilato, por conveniencia política, condena a un hombre inocente. Yo pregunto en los últimos días, y me estoy adelantando un poco porque hay que hacer paralelos para que ustedes vean a dónde vamos con este asunto. Yo pregunto, en los días finales de la historia de este mundo, los dirigentes políticos de este país, particularmente de los Estados Unidos, por mantener su popularidad con el pueblo y su posición política, según el conflicto de los siglos, cederán a los clamores de las iglesias para destruir al pueblo de Dios, aun cuando lo único que han hecho es desobedecer, según ellos, la primera tabla de la ley, pero no han desobedecido ninguna de las leyes del gobierno. ¿Va a ser así? Claro que va a ser así, y lo vamos a estudiar en nuestro tema de mañana. Es decir, por conveniencia política, Pilato condenó a un hombre inocente. Jesús no pudo depender ni siquiera de las leyes del gobierno. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que llegará el tiempo cuando nosotros no podremos depender de las leyes de este país? Ni de ningún país del mundo. Porque los poderes religiosos se levantarán para decir: estos son malhechores. Porque no observan, ¿qué cosa? Las tradiciones que nosotros hemos impuesto. Ahora yo pregunto, ¿los dirigentes judíos amaban a César? ¿Amaban al poder político? ¿Los dirigentes judíos? Lo odiaban. ¿Pero qué hicieron aunque lo odiaban? Se aliaron. Me hace pensar de la coalición cristiana que existe hoy en los Estados Unidos, un grupo religioso que está tratando de tomarse el control del gobierno. Posiblemente algunos no han escuchado de esta organización, y otras de cristianos que dicen: tenemos que tomar el poder político y tenemos que hacer de los Estados Unidos un poder religioso que imponga las leyes de Jehová, que imponga el día de reposo, como ellos lo entienden, basado en tradiciones humanas. Debemos crear una teocracia en el mundo donde sea Dios el gobernante absoluto de nuestro país.
Y eso a muchos les suena muy bien. Dice, qué bueno eso. El problema es que Dios no gobierna directamente ya en los reinos de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dios estableció los poderes civiles para mantener el orden civil y ha escogido a su iglesia para que mantenga el orden y predique el evangelio que tiene que ver con las primeras tablas de la ley. Pero lo interesante es que hay muchos hoy en día que están tratando de usar el poder político, aun cuando aborrecen a los dirigentes políticos, con el fin de usarlos para sus propios propósitos. ¿Saben otro dato muy interesante? Las sectas judías se odiaban unas a otras y tenían diferentes doctrinas y enseñanzas. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Los herodianos les gustaba Herodes, pero los fariseos no. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, mientras que los saduceos no. Cada secta judía, aunque todos profesaban ser judíos, tenían diferentes doctrinas, pero todos se unieron con un propósito común: matar a Jesús. ¿Creen ustedes que en los últimos días va a haber muchas organizaciones que profesan ser cristianas, que tienen diferentes doctrinas y enseñanzas, pero que se van a unir con el fin de destruir a aquellos que no viven de acuerdo a las tradiciones que han entrado en las iglesias? Eso lo vamos a estudiar mañana. Triste, pero cierto. Vamos a Juan, el capítulo 18 y el versículo 35. Déjenme preguntarles, ¿quiénes fueron los que instigaron al pueblo contra Jesús? Esto es lo triste, lo aterrador. Los que realmente levantaron al pueblo contra Jesús fueron los propios ministros, los dirigentes de aquella época. Note lo que dice Juan 18 y el versículo 35. Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu gente. ¿Quién es? Tu gente. Y los pontífices te han entregado a mí. ¿Quiénes entregaron a Jesús? Su propio pueblo, los de adentro. ¿Y quiénes más? Los pontífices. Note lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27. Mateo 27 y el versículo 20. Mateo 27 y el versículo 20. Escuchen esto. ¿Ustedes recuerdan cuando la gente clamó y dijo: danos a Barrabás y crucifica a este? Y Barrabás era el malhechor. Dice en el capítulo 27, el versículo 20: mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a quienes, persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. ¿Quiénes revolvieron al pueblo contra el pueblo de Dios? Los dirigentes religiosos del profeso pueblo de Dios, que enseñaban tradiciones humanas por encima de la santa palabra de Dios. Es más, se le enseñaba al pueblo a obedecer ciegamente lo que decían sus dirigentes. Y como Jesús no obedecía ciegamente, es más, durante el ministerio de Jesús siempre los escribas y los fariseos le preguntaban: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Es decir, ¿dónde tú estudiaste? ¿Dónde sacaste tu PhD? ¿Qué líder religioso? ¿De quién tú eres discípulo? ¿Cuál es el rabino que te dio la autoridad? Constantemente le preguntaban eso. ¿Y qué respondía Jesús? Mi autoridad viene de mi Padre y de su palabra. Noten que constantemente los dirigentes religiosos querían que Jesús y los demás se sometieran a lo que ellos decían, sin ninguna base bíblica, sin ninguna base en la autoridad de la Escritura, sino sencillamente porque ellos lo exigían. Yo les mencioné que habían muchos líderes, inclusive que sabían que Jesús había predicado la verdad,
pero les resultó imposible aceptar lo que Jesús predicaba. Muchos pastores rechazaron lo que Jesús predicaba. ¿Saben por qué? Noten lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 12, y el versículo 42 y 43. Juan 12 y el versículo 42 y el versículo 43. Dice allí lo siguiente: con todo eso aún de los príncipes muchos creyeron en él. Noten, aún entre los príncipes muchos creyeron en él. Mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Hoy diríamos por no ser echados de la iglesia como príncipes. Y luego dice en el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahora escuchen, hermanos y hermanas. Ustedes recuerdan que Caifás una vez dijo, y se encuentra registrado en Juan 11, dice: si nosotros no destruimos a este hombre, los romanos van a venir y van a destruir nuestra nación. Así que dice, hay que destruir a este hombre para que los romanos no destruyan nuestra nación. Y usan a los romanos para destruir al hombre. ¿Y saben lo que es interesante? Más adelante, el poder que usaron para destruir al hombre, lo destruyó a ellos. Es decir, el poder civil que ellos usaron, Roma, para destruir a Jesús, fue el mismo poder que en el año 70 de la era cristiana vino y destruyó a la nación. Así que ellos creían que si destruían al hombre iban a salvar su nación, pero por destruir al hombre destruyeron su nación. Mañana vamos a ver que eso es lo mismo que va a pasar en el tiempo del fin. Los mismos poderes que han sido usados según Apocalipsis 17, los poderes civiles que han sido usados por la ramera para perseguir y derramar la sangre del pueblo de Dios, dice que los reyes de la tierra aborrecerán a la ramera y la harán desolada y la harán desnuda. ¿Cómo les parece el panorama de los evangelios? ¿Tenemos una delineación de los eventos finales en la experiencia de Jesús? Claro que sí. Déjeme terminar mencionando 2 puntos. Punto número 1. Y este es el punto más importante de todo. Usted dice, bueno, nosotros vamos a pasar por todo eso, la unión del poder civil y religioso, vamos a recibir el poder del Espíritu Santo, vamos a predicar la palabra de Dios con poder. La batalla va a ser entre la tradición de los hombres y la palabra de Dios y la ley de Dios, entre la falsa adoración y la verdadera adoración. Se va a unir el poder civil y religioso, los dirigentes religiosos van a ser los instigadores del pueblo contra el remanente. ¿De qué vale conocer todo eso si nosotros no nos preparamos para ese tiempo? Ahora escuchen lo que les voy a decir. Este es el punto más importante de lo que estamos estudiando esta noche. Jesús entró en su crisis que hemos descrito especialmente a partir de Juan 18. Ahí es cuando los dirigentes toman a Jesús, lo examinan en su concilio y luego entonces lo llevan al poder civil. ¿Han notado ustedes alguna vez lo que encontramos en Juan 13 al 17 antes de que Cristo entre en la crisis en el capítulo 18? En Juan 13, 14, 15, 16 y 17 encontramos los secretos que da Jesús para que sus discípulos sean victoriosos en pasar por la crisis. ¿Sobre qué habla Jesús en Juan 13 al 17? La humildad. La importancia de recibir ¿qué? El Espíritu Santo. La importancia de la oración conectada con el Espíritu Santo. La importancia de guardar sus mandamientos. Porque en Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo oraré al Padre y os dará otro consolador. Ahí está el Espíritu Santo. En Juan 17 habla de la unidad, del amor.
Es decir, en estos capítulos de Juan 13 al 17, si nosotros los estudiamos en detalle, sabremos cuál es la preparación que necesitamos para entrar a la crisis de Juan 18 en adelante. Permítame leerles nada más un versículo aquí para que ustedes vean la conexión que existe entre la experiencia de Jesús y la experiencia por la cual van a pasar sus discípulos. Noten lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el versículo 26. Empero cuando viniere el Consolador, ¿quién es ese? El cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de qué? De verdad, sí, porque algunas iglesias dicen, los adventistas tienen la verdad, pero nosotros tenemos el Espíritu. Pero Jesús dice que cuando le adoramos tenemos que adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque el espíritu es la verdad. La espada del espíritu es la palabra de Dios, que es verdad. Así que dice, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio por mí. Y vosotros daréis testimonio. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando recibamos el Espíritu Santo? ¿Qué vamos a dar? Testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Ahora está hablando de sus discípulos. Noten lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas. ¿De dónde? De las iglesias. Y escuchen lo que sigue diciendo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que se hace servicio a Dios. ¿Captaron eso? Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí, aunque profesan, aunque son religiosos. Escuchen, hermanos y hermanas, los peores enemigos del pueblo de Dios han sido los mismos que profesan ser del pueblo de Dios. Y digo eso porque muchas personas hoy en día, cuando hablan de las profecías, ellos dicen, no, se va a reunir allá un ejército de los árabes y los chinos y los rusos, allá en el Medio Oriente. Y entonces van a venir para atacar al pueblo de Israel en el Valle de Megido. ¿Y qué tiene eso que ver con la ley de Dios? ¿Qué tiene eso que ver con la adoración? ¿Qué tiene eso que ver con la experiencia por la cual pasó Jesús? Nada. ¿Será que el diablo ha extraviado nuestros ojos de lo que verdaderamente va a ser el conflicto? Sí, Señor. Desde el mismo comienzo, los de adentro son los peores enemigos del pueblo de Dios. Los que profesan servir a Dios. Déjenme darles varios ejemplos. Déjenme preguntarles algo. ¿Quién era Caín quien mató a Abel? Era un forastero de por allá de un país lejano que venía y mató a Abel. ¿Qué era? Hermano. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los profetas en el Antiguo Testamento? Los filisteos crucificaban a los profetas. ¿Ah? Los de Nínive apedrearon a Jonás. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los profetas? ¿Quiénes apedreaban y mataban a los profetas? El mismo pueblo que profesaba ser pueblo de Dios. Déjenme preguntarles, en la Edad Media, ¿qué poder mataba a los santos de Dios? La misma iglesia, a través de instrumentos como la Inquisición. Mañana vamos a hablar de la Inquisición. Porque dice la iglesia, no, nosotros no matábamos a nadie.
Lo que hacíamos era entregar a la gente en las manos de la Inquisición, ellos las examinaban y entonces el poder civil los mataba. Lo mismo podían decir los fariseos y los escribas. No, a Jesús, nosotros matar a Jesús, no, se fue Pilato. Él fue el que dio el decreto. Si fue Roma, nosotros nada tuvimos que ver con eso. Pero ¿quiénes fueron los culpables? Los que lo entregaron en manos del poder civil. Los peores enemigos del pueblo de Dios en los últimos días van a ser aquellos que se basan en tradiciones humanas, que enseñan falsa adoración y que van a perseguir a aquellos dentro de la iglesia que obedecen lo que dice la ley de Dios y que adoran a Dios como Dios ha mandado. Permítame brevemente leer dos pasajes, uno que encontramos en Juan, el capítulo 15 y el versículo 18 y 19. Algunos van a decir, pastor, ¿será posible entonces que nosotros seremos perseguidos por los mismos de adentro? Deben preguntar, ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién le entregó a Jesús a los dirigentes judíos? ¿Quién? Judas. Y Judas era un ateo de Rusia. ¿De dónde salió Judas? De adentro. Era uno de los círculos íntimos de Jesús. ¿Será posible que el remanente final va a ser entregado por gente que está íntimamente relacionada con ellos? Mañana vamos a estudiar todo esto del libro de Apocalipsis, cómo esto va a ser el mismo panorama en los días del fin, al tiempo del fin. Todos los pasos que hemos mencionado esta noche, que se encuentran en los evangelios, es la mejor forma de entender los eventos finales. Noten lo que dice Juan, el capítulo 15 y el versículo 18 y 19. Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿El mundo va a aborrecer al pueblo de Dios? ¿Como Jesús fue aborrecido? Sí. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si Jesús hubiera sido como los fariseos, ¿lo hubieran amado? Oh, claro que sí. Y noten que aquí Jesús llama a los fariseos y a los escribas, les dice mundo. Entonces el mundo son los que están adentro. ¿Me están entendiendo o no? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Es decir, el mundo va a hacer lo mismo con aquellos que siguen a Jesús que lo que hizo con Jesús. ¿Están entendiendo? Nota lo que dice Juan 17. Juan 17. Y vamos a leer los versículos 14 hasta el 19. Juan 17, 14 al 19. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué les dio Jesús? Tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Yo pregunto, ¿la experiencia por la cual pasó Jesús es la misma por la cual pasó el pueblo? Idéntico. Lean Juan 17, eso dice, glorifícalos a ellos como tú y yo tenemos gloria. Únelos a ellos como tú y yo estamos unidos. Santifícalos en tu verdad como yo he sido santificado por la verdad. Es decir, el pueblo de Dios va a pasar la misma experiencia por la cual pasó Jesús. Termino con esto. ¿Te recuerda la experiencia de Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco? Qué historia interesante. Él va cabalgando sobre su caballo a Damasco, y ¿qué empresa va a desempeñar? ¡Oh! Va a destruir a la iglesia. Va a agarrar a esos cristianos que siguen a Jesús
los mismos pasos de Jesús, y los va a llevar presos para entregarlos al poder civil para que se puedan destruir. Y cuando está cabalgando y está cerca de Damasco, el Señor Jesucristo abre el cielo y lo tumba del caballo con su gloria. Y se oye la voz de Jesús que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Ah, gracias, gracias, todavía están despiertos. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿me persigues? Si yo voy a Damasco, yo no voy para el cielo, yo voy a Damasco. Y entonces Saulo le dice: bueno, dime tú quién eres, ¿a quién yo estoy persiguiendo? Jesús dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando los religiosos persiguen al pueblo de Dios, ¿a quién están persiguiendo? A Jesús. Cuando el pueblo de Dios pasa por la misma experiencia de Jesús, Jesús lo ve y dice: no te están persiguiendo a ti, me están persiguiendo a mí. Entonces Dios pregunta: ¿contra quién se van a levantar los cristianos en los últimos días al perseguir al pueblo de Dios? Contra Cristo. Y por eso dice en Apocalipsis 17: ellos pelearán contra el Cordero. No crean que ellos van a tirarle cohetes cuando Cristo venga, cohetes nucleares a Jesús. Ellos están peleando contra Jesús, ¿cómo? En la persona de sus hijos que están pasando por su misma experiencia. Y por lo tanto dice: ellos pelearán contra el Cordero, tratando de matar a su pueblo, veremos mañana. Pero el Cordero los vencerá, porque es Rey de Reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios. ¿Quieren ustedes pertenecer a ese pueblo? Levanten la mano. ¿Quieren pertenecer a ese pueblo? Les digo, viene una crisis grande. ¿No le tienen miedo a la crisis? No. Cuidado, si ustedes no están estudiando Juan 13 al 17, están en problemas antes de entrar a la crisis. Estudien esos capítulos que presentan en toda su gloria la preparación necesaria para pasar por esa crisis. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a entender estas cosas y a fortalecer nuestra fe para que podamos pasar victoriosamente por la crisis. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado registrado en los evangelios tan claramente la crisis por la cual vamos a pasar. Y te damos gracias porque Jesús ya pasó y venció y está en el cielo. Y por esta razón nosotros no tenemos que tener miedo, porque sabemos que si Él venció, nosotros vamos a vencer en Él. Si Jesús está en el cielo después de haber vencido todos los poderes del mal, nosotros sabemos que también estaremos allá si somos fieles. Señor, ayúdanos a dedicarte tiempo en el estudio de tu palabra, en la oración, la testificación, en cantar alabanza a tu nombre, en venir a la iglesia. Reaviva, Señor, nuestra fe. Queremos que Cristo venga pronto, Señor, porque estamos cansados de estar en este mundo de sufrimiento y dolor y clamor. Ven pronto, Señor Jesús. Te damos gracias por escuchar nuestra oración. En su nombre. Eventos finales si entendemos Daniel y Apocalipsis. Ahora hemos descubierto que podemos entender eventos finales si comprendemos también el libro de Génesis. Pero ¿a quién se le ocurre la idea de estudiar eventos finales viendo los eventos finales de la vida de Jesús como se encuentran en los evangelios? Lo interesante es que yo he descubierto en un estudio que he estado haciendo durante los últimos 3 meses que todo lo que le espera al pueblo de Dios en los últimos días ya lo experimentó Jesús. Toda la secuencia de eventos por los cuales vamos a pasar nosotros, ya el Señor Jesucristo pasó por esos eventos de antemano.
Y si nosotros entendemos los eventos finales de la vida de Jesús, nosotros vamos a entender también los eventos finales por los cuales tendremos que pasar nosotros como pueblo de Dios. Así que nuestro tema de esta noche y nuestro tema de mañana en la noche vamos a analizar los eventos finales desde la perspectiva de la experiencia de Jesús como se haya relatado en los evangelios. Ahora posiblemente alguien se esté preguntando, ¿será posible que todos los eventos finales, los eventos principales se encuentran claramente delineados en los evangelios? Yo creo que vamos a quedar maravillados, como yo quedé al estudiar este tema, al ver cómo se hayan trazado todos los eventos finales, todos los eventos principales que van a suceder en el tiempo del fin, entendiendo la historia de Jesús, particularmente las últimas escenas de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, esta noche vamos a analizar la experiencia de Jesús en los evangelios. No vamos a comentar mucho sobre nuestros eventos finales. Pero mañana en la noche yo les voy a mostrar, usando el conflicto de los siglos y usando el libro de Apocalipsis, cómo nosotros vamos a pasar por las mismas escenas por las cuales pasó Jesús en los evangelios. Es una forma muy interesante de estudiar eventos finales y nos ayuda porque cuando vemos que Jesús pasó por esos eventos y ganó la victoria y está ahora en el cielo, nosotros también podemos tener la certeza de que cuando pasemos por esos eventos finales, si tenemos el mismo secreto que tuvo Jesús, pasaremos victoriosos y terminaremos también en el cielo, a donde se encuentra Jesús ahora. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Y espero que no tengan ningún apuro esta noche, porque no quiero correr contra el reloj. Tenemos un material muy importante que estudiar esta noche y no sé cuánta cantidad de tiempo pueda yo tomar, pero ustedes saben que yo nada más voy a estar aquí 3 días más después de hoy, y entonces ya se libran de mí y ya no tienen que quedarse hasta las 9:30 más en la iglesia. Noten lo que dice en Lucas el capítulo 4 y el versículo 16. Aquí está hablando del inicio del ministerio del Señor Jesucristo, al comienzo de su ministerio, cuando es bautizado. Recién ha sido bautizado. ¿Y qué fue derramado sobre Jesús cuando se bautizó? El poder del Espíritu Santo. Ustedes saben, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús. Y luego noten lo que Jesús declara en el versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue levado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde está escrito. Noten, el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Fue ungido Jesús con el Espíritu Santo para cumplir su obra de predicación? ¿Predicaba Jesús la palabra del Señor con el poder del Espíritu Santo? ¿Traía la palabra de Dios convicción en los corazones de los que le escuchaban? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús tenía en su vida el poder del Espíritu Santo. Note lo que sigue diciendo el versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. Noten que fue ungido con el Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar. Otra palabra para eso sería anunciar, proclamar, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. El primer punto que quiero que notemos es que el Señor Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Y como resultado del ungimiento del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo proclamó la palabra de Dios ¿con qué? Con poder. Proclamó la verdad de Dios con poder.
Ahora, ¿saben ustedes que esto empezó a poner en problemas a Jesús? Noten lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. No todos estaban contentos con el mensaje de Jesús. Ustedes saben que cuando Jesús proclamó este mensaje, le seguían las muchedumbres, ¿sí o no? Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 4 y el versículo 25, para que ustedes vean cuál fue el fruto de la predicación de Jesús. Dice en el capítulo 4 de San Mateo y el versículo 25, y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. La Biblia dice que miles de personas, judíos, no judíos, no solo dice aquí de Jerusalén, sino que dice de Galilea, de Decápolis, de Judea, de la otra parte del Jordán, que sería lo que hoy en día es Jordania, Siria. Cuando escucharon el poder del mensaje de Jesús, empezaron a seguir a Jesús con entusiasmo. Es más, los mismos dirigentes judíos, si ustedes leen Juan 12 y el versículo 19, nos dice que los dirigentes estaban muy molestos con lo que estaba sucediendo en respuesta al mensaje de Jesús. Noten lo que dice el versículo 19. Mas los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va tras de él. Pregunto, ¿el mensaje de Jesús tuvo poder? Muchedumbres y multitudes de todas las naciones aceptaban el mensaje de Jesús. Claro que sí, pero eso le trajo a Jesús problemas. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 7, Mateo el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Mateo 7 y el versículo 28 y el versículo 29. Y luego vamos a ver el contexto, lo que viene inmediatamente antes. Dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. ¿Por qué creen ustedes que la gente se admiraba de la doctrina y la enseñanza de Jesús? Noten lo que sigue diciendo en el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene ¿qué cosa? Autoridad. Y luego agrega, y no como los escribas. Ahora yo pregunto, ¿qué le dio poder a la enseñanza de Jesús? El poder del Espíritu Santo, pero ¿qué predicaba Cristo? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta el número de veces en los evangelios que cuando la gente le preguntaba a Jesús algo, Jesús decía que está escrito. ¿No habéis leído? ¿Desconocéis las Escrituras y el poder de Dios? ¿Con qué respondía Jesús las preguntas y con qué enseñaba Jesús? Con la palabra de Dios. A través de todos los evangelios se encuentra que Jesús enseñaba con el poder del Espíritu Santo y tenía autoridad porque predicaba la palabra de Dios. ¿Qué autoridad usaban los escribas? La tradición, exactamente. En unos momentos vamos a comprobar esto. Ahora, noten el contexto. Antes de estos dos versículos de Mateo 7, tenemos nosotros una parábola de Jesús que ilustra cómo enseñaba Jesús y cómo enseñaban los escribas. Noten lo que dice en Mateo 7 y empezando en el versículo 24. ¿Quién no conoce estas palabras de Jesús? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Qué representa el hombre que construyó durante este día? Porque hemos sentido la presencia de tus ángeles con nosotros. Te damos gracias por habernos traído a este lugar con tu protección. Y pedimos ahora que esa presencia de tu Santo Espíritu continúe manifestándose en este lugar. Señor, ayúdanos a entender los eventos que están sucediendo en el mundo y que pronto estallarán en una gran crisis final. Ayúdanos, Señor, a comprender cómo pasar por este tiempo victoriosamente.
Gracias te damos de antemano por escuchar nuestra oración y por responderla, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay diferentes formas de analizar los eventos finales que van a suceder en este planeta. Generalmente como adventistas, cuando hablamos de eventos finales, los eventos que van a suceder inmediatamente antes que Cristo venga, tenemos la tendencia a estudiar este tema desde la perspectiva de los libros de Daniel y Apocalipsis. Ahora, ciertamente, estos libros presentan de una forma clara la secuencia de eventos finales. Sin embargo, yo he descubierto que hay diferentes formas en la Biblia de estudiar este tema de los eventos finales. Otra forma que yo he descubierto que presenta claramente los eventos finales es estudiando especialmente los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. En la serie que se titula Descubriendo los secretos de Génesis, yo paso particularmente en las primeras 12 presentaciones cómo se pueden entender los eventos finales a la luz del libro de Génesis. Pero hay una tercera forma que yo he descubierto en que podemos estudiar los eventos finales. Y es estudiando los eventos finales de la vida de Jesús. ¿Sabían ustedes que nosotros podemos entender cabalmente lo que le espera al pueblo de Dios estudiando los evangelios? Generalmente pensamos, bueno, podemos entender